que muchas veces nosotros los pasamos por alto, pero esos letreros son letreros que nos dan una advertencia. Ejemplo, pare. Ejemplo, bueno, es una señal, pero pare un momento, es una advertencia. Reduzca la velocidad. Y si usted no reduce la velocidad, ¿qué pasa? Bueno, las consecuencias, lo que viene. Amado, el Señor ha inquietado mi corazón en esta predicación, y yo le pido al Señor que podamos estar abiertos para que podamos nosotros, de una u otra manera, amados, recibir conforme al propósito del Señor. Vamos por favor a Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Versículo del 1 al 13. Qué lindo ir a la palabra. Veo Biblias, gloria al Señor, amado. No veo teléfonos, gloria a Dios. Porque a la palabra es que tenemos que venir y estudiarla, escudriñarla, amados. Entonces vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Dice la palabra de Dios: parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿De qué estamos hablando, amados? De que el reino de los cielos es semejante a estas 10 vírgenes. Volvamos al 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Vamos al 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Prestemos atención. No tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amados, he empezado esta enseñanza mencionando advertencia. La palabra de Dios el día de hoy nos quiere dejar una advertencia muy clara con este capítulo que hemos leído. Yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces lo sensacionalista, o lo que es más sensacionalista, es lo que preferimos. Ejemplo: ¿cuándo se va a acabar el mundo? ¿Usted no le pasa por la mente eso? Ejemplo: ¿cómo será lo que va a suceder? ¿Qué pasará en 20 años? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará? Y la palabra de Dios, amado, nos recuerda que la iglesia del Señor debe saber
que hay eventos, que hay señales que están en la palabra de Dios y que ya sabemos lo que va a suceder. Por eso cuando hablamos de escatología, la escatología es la enseñanza que nos muestra cómo van a terminar todas las cosas. Entonces cuando uno dice, no, es que ya la escatología bíblica, es porque ya sabemos. Lo hablábamos en oración e intercesión esta semana. Gloria a Dios, usted y yo sabemos cómo termina todo. ¿Cómo termina todo, amados? El Señor viene por su iglesia. ¿Cómo termina todo? Todo el que ha creído en el Señor, ¿qué pasará? Tendrá salvación y vida eterna. Entonces nosotros sabemos. Pero hay hermanitos, hay personas en las iglesias que no, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero saber esto. Y tengamos mucho cuidado, querida iglesia, porque muchas veces esas interpretaciones nos llevan a otros destinos. Si usted escucha eruditos o personas que han estudiado la palabra y son muy centrados, que han ido por otro lado y han dicho el mundo se va a acabar en tantos días. Ahora, hace poquito salió uno que el mundo se va a acabar en el 2028. ¿Y a dónde lleva eso? Precisamente lleva a que usted y yo no tengamos en cuenta lo que Dios está diciendo en la palabra. Y el Señor en esta tarde nos va a dejar muy en claro, conforme a la palabra, sucesos y eventos que van a pasar, que usted y yo no podemos desconocer, pero no estamos llamados a saber cuándo va a pasar. ¿Cuándo es que va a ocurrir esto? ¿Cuándo es que se va a acabar el mundo? ¿Cuándo es que va a venir el Señor? Bueno, conforme a la palabra vamos a mirar estas enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Amado, la iglesia no debe desconocer la segunda venida del Señor. Y antes de la segunda venida del Señor, dice la palabra de Dios que se presentará la apostasía. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Para los que quizá tienen en mente, pero muchos versículos, es que si no nos movemos a través de la palabra, habremos perdido el tiempo. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice la palabra? Un hermano que pueda apoyar. Amén. Manifestación del hombre de pecado. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, versículo 3: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Entonces la venida del Señor está próxima, hay eventos, hay señales, pero no vendrá hasta que no se presente ¿qué? La apostasía. ¿Le hago una pregunta? ¿Hay apostasía hoy en día, amados? ¿Qué es la apostasía? Es el alejamiento de la fe. Es el que yo no creo en lo que Dios dice, yo no creo en eso. Y muchas veces las personas hasta creía y después ya no, yo ya no creo, yo soy ateo. Amado, dice la palabra de Dios que una de las señales que habrá es la apostasía. Otra señal es el surgimiento del anticristo. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, allí mismo donde está, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se le llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los que están tomando apuntes, los que vuelven a ver la predicación porque está quedando grabada, por tiempo no nos detenemos mucho, pero 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene,
Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Pregunta, ¿usted ha escuchado gente que se comporta como el anticristo? Claro, amados, claro. Ahora, ¿qué estoy tratando de señalar? Que la iglesia no puede estar dormida, que usted y yo como iglesia necesitamos saber que estamos en tiempos muy peligrosos, que usted y yo como iglesia no solamente podemos escuchar un sermón el día domingo, sino entender cómo estoy yo dentro de, cómo estoy comportándome yo dentro de lo que Dios ha dicho. Es importante que usted y yo sepamos que hay eventos que están sucediendo. Y estos eventos precisamente es el cumplimiento de la profecía de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Allá a otro cuento con ese tema de que la profecía que pacte aquí y que tenga este dinero, eso es mentira. La única profecía y las únicas profecías están en la palabra de Dios. Amén. No estoy convencido. Amén. Amado, dice la palabra también que antes de la venida del Señor habrá engaños y falsos profetas. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los que... que tener cuidado, amada iglesia. El sensacionalismo, los que les gusta andar en el Facebook o en el YouTube mirando prédica de aquí, prédica para allá, tenga cuidado, amado, que usted no sabe ni qué es lo que está escuchando. Pero es que mire, están haciendo milagros. Uy, que mire, vea esto, mire. Hace poco, usted lo puede ver allí, amado, en documentales que hay en la BBC, un reconocido en su momento predicador, puedo decirlo porque está ahí y ya se murió, pero así estuviera vivo, qué bueno habérselo dicho. TVG Joshua, algo así. TV Joshua. ¿Cuántos no vinieron? ¿Cuánta gente de aquí, amado, de esta nación, no fue allá? Y hoy se están destapando las cantidades de cosas que hay. Y tenía poderes y sanaba. Pero cuidado, ¿qué poder tenía? Porque el diablo tiene poder. La palabra lo dice. Ay, pero mire, es que es un ungido de Dios. Cuidado, cuidado, amado. Estar en la palabra y pasarnos por ese filtro es lo que nos va a dar a nosotros verdaderamente el estar firme en la doctrina, en la sana doctrina del Señor. Ahora, amado, entonces, ¿hay engaños? ¿Hay falsos profetas en estos tiempos? Dice la palabra de Dios que hasta que no, Él no vendrá hasta que esto no se cumpla. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. La palabra nos habla de tribulación. ¿Cuántos hermanos quieren ir? Cuénteme cómo es eso de la tribulación. Mire, hay un enredo tremendo, amados, en las tribulaciones, que es mejor que usted se quede quietico. Primera. Hay unos que creen que esto será antes, hay otros que creen que esto será después. Qué tan importante, amado, creer lo que Dios dice en la palabra. El Señor habló de tribulación. ¿Va a haber tribulación? Sí, va a haber tribulación. Full stop. Ahí quedamos. Pero ¿cuándo es eso, pastor? Porque es que mire, que vea que esto y lo otro. Yo le cuento, amado, con amor en el Señor, soy muy celoso de eso. Porque he visto cómo grandes predicadores y personas muy reconocidas y respetables han cometido errores y han llegado a conclusiones que hoy en día se lamentan. Y la palabra de Dios es muy clara. No es porque yo crea eso. La palabra de Dios es muy clara. Que no le es conocido a hombre ni a los ángeles. Solamente ¿quién? El Padre sabe el día y la hora. Entonces, ¿para qué nos vamos a matar nosotros aquí buscando? Pero ¿cuándo será? Y que mire a ver, que vea que esto. No, amado, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado delante del Señor y estemos claros. Estamos hablando de una predicación ¿de qué? De advertencia. De advertencia. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Mateo 24, 21, 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Qué tremendo, amado. O sea que, por favor, por un momento, viaje conmigo a estos hombres de la fe, a estos hombres como los discípulos. ¿Cómo fallecieron? ¿Cómo murieron? Y dice la palabra de Dios que habrá tiempo o vendrá un tiempo de tribulación como ninguno ha existido en el mundo. ¡Wow! La pregunta sería si usted y yo estamos entendiendo cómo necesitamos estar en este tiempo para pasar ese tiempo de tribulación. Porque si la palabra dice que como ninguno en el mundo ha pasado, entonces aquellos hombres que sufrieron y tuvieron persecución y tribulación, ¿qué le espera? ¿Qué nos espera, amados? Si usted y yo leemos la palabra, vamos a entender que vienen tiempos de tribulación y no vamos muy lejos. Salga a la calle y dígale a una persona: el Señor dice que es hombre y mujer. A ver qué le dice, si él es diferente. A ver qué le dice. Dígale allí afuera, párese, diga en el nombre del Señor y bendiga a la nación. Claro, hasta ahí está muy bien, pero dígale la verdad. Dígale que no es la libertad de género, que es como Dios lo dijo, que es la familia. Dígaselo para que vea usted a dónde va a ir. Y esto apenas está comenzando. Y dice la palabra de Dios que vendrá un tiempo ¿de qué? De tribulación. ¿Cuándo va a ser eso, pastor? Creo que ya di la respuesta. Entonces la iglesia pasará por un periodo de tribulación. Señales en el cielo y la naturaleza. Jesús habló de señales en los cielos y la naturaleza. Y estoy hablando de señales antes de la venida del Señor. Quien quiera leerlo en casa, por favor vaya a Mateo 24 y allí se va usted a degustar lo que dice la palabra de Dios. Señales antes del fin. Mateo 24, 29 y 30 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, iglesia, ¿aparecerá quién? Gloria al Señor, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí estamos usted. Tenemos que estar anclados en ello, amado. Esa es nuestra esperanza. Dice la palabra de Dios que Él no vendrá, amado, hasta que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 24, 14. Por favor. Un hermano que pueda apoyarme. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén, amén. ¿Quiere que se acabe todo esto, amado, y que venga rápido el Señor? Predique el evangelio, amado. A eso nos mandó el Señor, a predicar el evangelio, la sana doctrina. Y dice que Él vendrá entonces cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones. Pastor, hábleme del arrebatamiento, que eso está tan bueno ahí en las películas, eso saca, ¿cómo es que es eso? Mire, la ropa se cae y eso queda. ¿Va a haber arrebatamiento, no, amados? La palabra de Dios lo dice. Va a haber arrebatamiento. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y a mí me encanta este versículo, amados. Me encanta este versículo. Primera de
Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y mire, amado, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿seremos qué? ¿Seremos qué, amados? ¿Está conmigo? Léalo en la palabra. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre ¿con quién? Ay, eso no lo llena a ustedes. Bendito Dios, amados. Si usted y yo la tenemos clara con Dios, va a haber un arrebatamiento. Pastor, ¿cuándo va a ser eso? Mire que yo no volví a ver a fulano de tal. Déjeselo al Señor, amado. Lo que Dios nos quiere compartir en este día tiene que ser o deja en nosotros la posición que tenemos que tener. No podemos desconocer estos sucesos, pero no podemos entrar a los temas del sensacionalismo y a meternos a desconocer lo que está pasando hoy en día. Lo que estamos viendo, que todos los días va creciendo aún mucho, mucho más, amados. Pero el Señor es tan hermoso en la palabra que ha prometido el regreso. Entonces, después de todo esto que estamos hablando, el arrebatamiento, lo que hemos hablado de las señales que he enunciado, el regreso visible de Cristo. Finalmente Cristo regresará, amados, visiblemente a la tierra. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Ay, amado. Dice la palabra de Dios: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mateo 24:30, para cerrar este segmento, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces hablamos del regreso visible de nuestro Señor Jesucristo. Pero, amado, préstele atención a esta última, y lo vamos a dejar allí en las señales, y nos movemos a la enseñanza del Señor para este tiempo. Vendrá un juicio final, y vendrá el establecimiento del reino de Dios, amado. Después de la venida de Cristo habrá un juicio final. Mire lo que dice la palabra, Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante ¿quién? Ante Dios. ¿Estamos allí, amados? Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron... ¿Está usted y su nombre escrito en el libro de la vida, amado? Bendito Dios, amado. Si no está, corra a los pies del Señor, sea obediente a lo que Dios dejó. Corramos a los pies del Señor, amado, que nuestro nombre esté escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Mire lo que está diciendo la palabra, amados. Dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Amado, esto nos invita a que usted y yo, delante del Señor, prestemos atención a los señales que están pasando. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Se han escuchado ese término? Hagamos esto, hagamos lo otro. No vamos a hacer la próxima semana, el próximo año. Hagamos esto, yo hago esto, yo.
y nada de rendir nuestra vida al Señor. Hagámoslo como yo quiero. Yo quiero hacer esto. Yo. Estamos en tiempos tan sensibles y tan peligrosos, querida iglesia, que usted y yo necesitamos pedirle al Señor todos los días de nuestra vida que podamos morir más al yo y ser más como Él. Más como Él. Querida iglesia, vamos a la parábola. Vamos a Mateo 25, que fue el capítulo que leímos, y vamos a permanecer allí con la voluntad de Dios. La parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, nos llama a la preparación espiritual. Escúcheme, amado, a la preparación espiritual y a la vigilancia, a estar vigilantes nosotros como hijos de Dios a lo que está sucediendo. El Señor nos advierte sobre la necesidad, amados, de tener pasión por el Señor. Pregunta, ¿usted tiene pasión por el Señor en la prueba? ¿Usted tiene pasión por el Señor en la adversidad? ¿Usted tiene pasión por el Señor en este tiempo? Pues, amado, la palabra del Señor me invita a tener esa pasión ardiente en mi corazón, que será lo único que verdaderamente me va a permitir llegar o estar firme conforme al propósito de Dios para el cumplir el propósito que Dios me dio o nos dio en esta tierra. Amado, cuando leemos la palabra, esta enseñanza nos habla de 10 vírgenes. Pregunta, ¿estas 10 vírgenes eran malas? La similitud de las 10 vírgenes es la comparación con la iglesia. ¿Quién es el esposo? Es Jesús, es el amado, el que vendrá por su iglesia. Amado, ¿eran malas las vírgenes? No. Y muchas veces en la iglesia, ¿cuántos malos hay en la iglesia? Si antes queremos, Señor, hacerlo como tú. Señor, antes queremos rendir nuestra vida a ti. Pero esta enseñanza de la parábola me muestra a 5 que fueron sabias y a 5 que fueron ¿qué? Necias, insensatas. Y es lo que debemos tener cuidado, más que estar pendiente, ¿qué pasará si esta señal cuándo se va a cumplir? Es saber usted y yo cómo estamos preparados ante la advertencia que el Señor nos deja en esta palabra, en esta parábola. Dice que el fin era tomar sus lámparas y salieron a recibir al esposo. ¿Cuántos queremos ver al Señor e irnos con el Señor? Amén. Yo también, amado. Pero cuidado, ¿en qué lado estamos? ¿En el lado de los sabios o en el lado de los insensatos? Porque la insensatez la vemos en que salieron juntas. ¿Pero qué hicieron? Unas llenaron sus vasijas de aceite, pero las otras no. Las otras cogieron la lámpara y nos vamos para el encuentro con el amado. ¿Sabe que cuando hablamos en la palabra y el Señor nos dice que muchos le dirán al Señor, 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 si en tu nombre echábamos demonios, Señor, Señor, si en tu nombre hacíamos esto y lo otro? ¿Qué les dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cómo así? Entonces muchas veces podemos estar en la iglesia, queridos hermanos, pero estar en los 5 insensatos o insensatas y no estar en el lado de los sabios. Y ahí es donde usted y yo en esta tarde necesitamos venir delante del Señor y poner esos correctivos a tiempo, amado. Esta parábola sigue diciéndonos que ellas, siguieron al encuentro, y las insensatas, tomando las lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, escuchen, ¿qué hicieron? Cabecearon. ¿Cuántos dormidos hay aquí?
Yo los puedo señalar. ¿A qué viene la iglesia? ¿Te viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, amado? A dormir, pues uno se queda durmiendo en su casa. Pero diciendo esto, no estoy diciendo que usted, mire, no, lo que estoy diciendo es que el Señor nos muestra en la palabra que cuando estamos aquí en la iglesia hay que entender el sentido del por qué estamos en la iglesia. El sentido de por qué vinimos a la iglesia. Y vamos a ver ahora cómo esta sociedad y cómo la iglesia está adormecida. Pero amado, usted y yo necesitamos como cuerpo de Cristo, entendiendo que cuando venimos a la iglesia y el Señor nos habla esta palabra, yo voy a correr. ¿A qué? A tener cuidado con esa advertencia que Dios me ha mostrado y me está diciendo en la palabra. Dice que las prudentes tomaron el aceite y tardándose el esposo. Y el primer punto que quiero dejar, amados, con ustedes, 3 que voy a dejar: la iglesia ante el peligro del sueño espiritual. La iglesia ante el peligro del sueño espiritual. Dios anhela un corazón ardiente, un corazón que hoy, cuando veníamos acá a alabar al Señor, qué lindo poder salir delante del Señor y alabarlo, porque Él se merece la gloria, la adoración, la honra. A mí nadie me tiene que decir, vea, alabe, alce las manos, mire. Pero muchas veces nos cuesta porque no hemos entendido, no hemos comprendido a quién alabamos y a quién adoramos. Y el hecho de que usted y yo estemos vivos hoy es por la gracia y favor y misericordia de Dios. Y si no, dése una pasadita por el hospital y se va a dar cuenta cuántos están muriendo en este momento. ¿Y por qué usted y yo no? Porque hay un propósito de Dios y lo hemos entendido. Pero cuando nos llegue el momento, llegó mi momento, yo descanso en el Señor. Qué gran diferencia. Ahora, amados, algo importante para entender en este tiempo con la parábola. Dice que tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron, amados? 5 por aquí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? La otra estaban. ¿Qué dice la palabra, por favor? Estaban durmiendo. ¿Qué dice la palabra? Las 10 durmieron. 5 eran prudentes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se durmieron todas. Oiga, amados, preste atención a este punto, por favor, querido hermano. La iglesia se va a dormir. Y usted y yo estamos viendo que la iglesia hoy en día, ¿qué está? Dormida. ¿Qué problema para que usted venga a oración e intercesión? Uy, ¿qué problema para que usted vaya a evangelizar? Hablarle de que hay salvación, de que todavía hay oportunidad. ¿Qué problema? ¿Cuántos evangelizamos? No me diga, no me alce la mano. La iglesia está dormida. Y cuando la palabra de Dios me está diciendo que las 10 se durmieron, mire, las 5 que eran negligentes o no negligentes, necias en este ejemplo, y las 5 sabias también se durmieron. Cuidado, iglesia, cuidado. ¿Cuánto lleva usted en el evangelio? No, yo llevo esto, cursos aquí, cursos allá, yo sirvo aquí, yo sirvo allá. La iglesia durmiendo, la iglesia está dormida. Y la parábola me está diciendo, cuidado, porque todas se durmieron y no se dieron cuenta cuando llegó el esposo. Vendrá entonces el tiempo ¿de qué? De adormecimiento, y hoy lo estamos viendo, querida iglesia. Miren, muchos de los que estamos aquí, yo confío en el Señor, y cuando usted esto como que le talla y ese pastor no es conmigo, pero si aún lo quiere coger conmigo, tranquilo, amado, porque mi único interés es que usted y yo nos veamos allá en las bodas del Cordero. Ese es mi único interés, con amor en el Señor. Y yo también tengo que poner de mi parte, porque si no también me quedo. Esto es para todos, amados. Si yo tolero el pecado, pues para que los hermanitos vengan. O si usted en el pecado, pero no, yo hagamos las cosas aquí, hagámoslas de esta manera. Cuidado, dice la palabra de Dios que las 10 vírgenes se durmieron. Quiere decir que la iglesia se va a dormir y está dormida.
La iglesia tiene que estar en este momento en las calles. Ay, usted ve los desfiles que hay en este momento del LGTB y todas estas entidades. Usted ve esos desfiles, Trafalgar Square, todo eso lo ve usted, amados. Pero ¿dónde está la iglesia? Estamos en la casa, ¿cierto? Hace mucho frío mirándolo por televisión. Me gocé hace poco, alguien me mandó una información de ver en Estados Unidos que salieron un grupo numeroso de evangélicos, gloria a Dios, a alabar al Señor allá en las calles. Era precioso, eso era un río. Pero no el Río de Janeiro, no el del brasilero, pero aquí sí hay carnavales. Aquí sí hay carnavales para ir a festejar lo que no. La iglesia del Señor dormida. Usted y yo como iglesia necesitamos saber que necesitamos, amados, estar despiertos en este tiempo. Necesitamos usted y yo delante de Dios escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, estaremos en el grupo de los insensatos, Primer mensaje, la iglesia se está durmiendo. Y dice la palabra de Dios que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle, salid a recibirles. Hay un llamado a despertar a la iglesia. Y ese llamado a despertar a la iglesia nos lo advirtió el apóstol Pablo en Efesios 5:14. Por favor, Efesios 5:14. Dice la palabra de Dios: acuéstate. ¿No? ¿Qué dice la palabra de Dios? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos saben que el que no tiene a Cristo en su corazón está muerto? ¿Cuántos lo saben? Si usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces nos despertamos a proclamar el Evangelio de Dios y a vivir conforme al propósito de Dios, a vivir la vida que Dios nos ha dado y a rescatar esas almas que están allá afuera, amados, a rescatarlas de ese lago cenagoso. Amado, el llamado a despertar, a volver a la vida. Pero hay tanto entretenimiento, cuidado, querida iglesia, jóvenes que están aquí, cuidado, y adultos también, que hoy nos las pasamos en el Facebook, que hoy nos las pasamos en las redes sociales. Cuidado, querida iglesia. ¿Sabe cuánto entretenimiento hay allí? ¿Sabe cuánto la sociedad está dañando precisamente para lo que está llegando ahí? Pregunta: ¿cuánto usted y yo pasamos delante de Dios comparado con esos tiempos que pasamos en el Facebook? Quiero contarle algo. ¿Cuánto pasamos aquí? El tiempo corre, ese reloj está malo, corre y corre. Pero son 2 horas que venimos a la iglesia el domingo, 2 horas de domingo a la iglesia, y usted no le presta atención, sino que viene pronto a dormir. Mire, amado, cuidado, esas 2 horas no le alcanzan para las horas que usted pasa en el internet recibiendo lo que esta sociedad está adormeciendo precisamente a la iglesia. Y hablo con la iglesia, porque hoy en día usted ve los jóvenes, y cuidado, juventud en Cristo. Es mi clamor, y oremos por nuestros jóvenes, amados. Usted los ve como zombies hoy en día. En la actividad laboral secular que tengo, amados, me ha tocado ver la nueva generación, y mi preocupación y mi oración a Dios. Si se va la luz, se quedaron. No hay nada más que hacer, ni una vela, ni mirar cómo la compramos, nada. Porque todo es. La sociedad está haciendo estragos, pero la palabra de Dios nos lo ha dicho hace rato, que vendrá un adormecimiento a la iglesia. Entonces usted y yo, por eso, qué lindo pasar el tiempo en la palabra de Dios. Qué lindo usted y yo venir y meditar. Ay, Señor, gracias por lo que me estás hablando. Gracias. Y empezar a velar por nuestra casa, a velar por nuestra salvación, a velar, amado, ¿para qué? Para que en la venida del Señor usted y yo no nos quedemos. Usted y yo no nos quedemos. Porque el Señor nos cuenta en esta hermosa parábola
que los que se fueron no fueron las necias, no fueron los que estaban durmiendo. Y dice la palabra del Señor, y las insensatas, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. Porque nuestras lámparas se apagan. La venida de Dios, el segundo punto que quiero dejar, la venida de Dios será inesperada. Cuando usted lee a qué horas vino el Señor en la parábola, ¿a qué horas vino? La medianoche. Los que estuvimos en la vigilia y los que hemos profundizado en ese tema, se acuerdan que hicimos un estudio durante la vigilia conociendo las horas de la noche, las horas de la vigilia. La vigilia, cuando se refiere a la medianoche, es el momento más oscuro del oscuro. O sea, es el momento de las tinieblas. ¿De acuerdo? Entonces el Señor vendrá, amado, en los momentos o en el momento de más tinieblas de la humanidad. Prestemos atención a esto que estamos viviendo hoy en día. Hay maldad, hay tinieblas. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso, pero también nos recuerda que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa? El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Entonces, querida iglesia, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero las insensatas, en el momento de haber llegado el esposo, ahora sí, ¿qué va a pasar? Ahora sí, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasaría con aquellos que no quieren tomar las cosas con el Señor con entendimiento si se enteran de que el Señor llegó? ¿Qué pasaría? La palabra de Dios nos lo ha mostrado, amado. El Señor viene por una iglesia en santidad. El Señor viene por una iglesia que realmente ha tenido intimidad con Dios. El Señor viene por una iglesia que verdaderamente lo conoce a Él. Si ven por qué nosotros no podemos ponernos a hablar cosas que no es tan lindo que nos gusten las cosas al oído, sino entender que estamos en un tiempo, amado, muy peligroso, y que usted y yo necesitamos poner cuidado a esta parábola que nos está diciendo el Señor. En la iglesia estamos, sí, pero ¿en dónde? ¿Estamos en el grupo de los necios o en el grupo de los sabios? Conforme a lo que Dios nos está diciendo en la palabra. El Señor vendrá en la noche, a la medianoche. Y esto no es en señal de tiempo, en que a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Esto es para entender que el Señor vendrá justo en ¿qué? En ese tiempo de oscuridad. ¿Cómo está la tierra hoy en día? ¿Cómo está la humanidad hoy en día? No quiere saber nada de Dios, nada. Pero somos aquí unos cuanticos. Gloria a Dios por lo que estamos aquí. Gloria al Señor. Pero es que somos muchos. Tenga cuidado con cuántos hay en el grupo bueno y en el grupo que estamos hablando. El favor de Dios, Dios trae y une a su iglesia a los que van a ser salvos. Gloria a Dios. Pero usted y yo tenemos que tenerla muy en claro con el Señor, amado. Muy en claro. Estamos preparados para cuando el Señor viene. Dios mío. Ese reloj me está traumatizando. Por favor. Amado, dice la palabra del Señor: y las insensatas preguntaron: danos de aceite, de vuestro aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Vaya conmigo, por favor, amado, un momento.
Vaya conmigo, por favor, un momento a Mateo capítulo 5, versículo 14, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 14. Ya voy a enrutar para finalizar. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Estamos allí? No se puede esconder. Bueno, amado, el Señor nos está diciendo que usted y yo somos los que nos tenemos que levantar en esta generación. Y este tercer y último punto que quiero dejar, y amado, es realmente donde se fundamenta esta predicación, es en el aceite. ¿Qué es el aceite? Es el símbolo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando el aceite ha sido puesto, ha sido para unción, ha venido el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le faltó a las 10 vírgenes? Muy bien, a las 5 le faltó ¿qué? El aceite. Entonces habían 5 que sí tenían, habían 5 que sí tenían ¿qué? ¿Cuál es el aceite del cual nos está hablando el Señor en la palabra? Yo no siento nada, pastor. Yo llevo un año allá y sí lo mismo, como entro salgo. ¿Y cuánto lleva uno que lleva un mes? Hasta un día, 2 días, y ha abierto su corazón a Dios y el Señor ha venido y ha transformado esa vida. Pero es que usted y yo necesitamos abrir nuestro corazón a Dios. Cuando usted lo siga haciendo a su manera, no, a mi manera, yo lo hago así a mi manera. ¿Cómo va a estar el Señor? No se engañe usted mismo, amado. No nos engañemos. El Espíritu de Dios solamente viene y posa en un corazón que quiere verdaderamente abrir su corazón y ser transformado y dejar que Dios transforme su vida. No hay otro. Y esta parábola me está diciendo y te está diciendo en esta tarde, querida iglesia, si tú y yo no nos preparamos en intimidad con Dios, si tú y yo no oramos, si tú y yo no venimos a buscar la palabra de Dios, si tú y yo no ponemos por acción lo que Dios nos está diciendo, aquí nuestras lámparas van a estar vacías. Lámparas, claro, el ministerio. Todos nosotros tenemos ministerio, ¿cuántos lo creen? Todos tenemos ministerio. Ay, pastor, qué bueno saberlo. Yo voy a hacer de la alabanza, yo voy a ser pastor, yo voy a hacer... No, amado. Empiece con un ministerio muy claro que Dios nos deja. Usted y yo necesitamos ser luz en el sector o en el lugar donde Dios nos ha puesto. Brillar. Estamos hablando de la luz. Estamos hablando de la luz. Usted y yo somos luz. Y en nuestra casa donde Dios nos ha puesto, si allí hay disputas, si allí hay cosas que no son, usted y yo necesitamos ser luz. Y ese es el ministerio. Empecemos por allí. Qué lindo que Dios nos use para bendición, para instrumento. Qué lindo, gloria a Dios. Pero empecemos por ser tratados en nuestro corazón. ¿Cómo es posible que usted hoy venga a la iglesia, reciba la palabra de Dios y esta advertencia y salga de aquí? No hay ninguna advertencia. ¿Cómo es posible que usted hoy le pide perdón al Señor y le dice: Señor, yo cambia mi corazón, yo no quiero ser ese gritón, yo no quiero ser ese mentiroso, yo no quiero ser ese que no me comprometo, yo no quiero, y sale de aquí? ¿Y a quién conoce más con esas actitudes? ¿A quién conoce más? Al mundo. Ay, amado, el Señor vendrá por una iglesia donde 5 sabias se fueron con el Señor, donde 5 necias, ¿eran malas todas? No, estaban en la iglesia, si lo queremos llevar a esa comparación. Pero la diferencia, la marca, que usted y yo hagamos las cosas conforme al Señor, a lo que Dios ha dicho en la palabra. Si yo aquí alabo al Señor, mañana alabo al Señor, ahora en la tarde alabo al Señor, cuando salga de aquí alabo al Señor. Pero yo no puedo ser aquel que hoy diga: Señor, perdóname, yo no quiero decir tantas groserías, y sale de aquí a decir groserías después. Ay, es que yo no sé, me pasó algo. ¿Sabe qué le pasó? Que usted no ha abierto su corazón a Dios, que usted no ha venido y no se ha humillado delante de la presencia de Dios, y le ha permitido al Espíritu de Dios que transforme su corazón. Querida iglesia, eso no lo muestra el Señor en la palabra, en esta parábola.
Dice que aquellas que venían a los pies del Señor, aquellas que venían y oraban, aquellas que venían y tenían esa relación con Dios, porque ese es el aceite, que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, amado. Cuando hay esa relación, dice que aquellas que no tenían eso, o sea, aquellas que salen de aquí a hacer lo que quieren, y cuando vean la venida del Señor, y cuando vean los tiempos que se están avecinando y las circunstancias, vendrán a decirle: hermanita, hágame un favor, sí, véndame por favor, hermanita, esos, qué sé yo, 20 libras de la fe que usted tiene. Véndame la oración yo que necesito. No, amado, esto se desarrolla cada uno. Cada uno de nosotros es el que paga el precio. Ahí en la oración, ahí hay transformación, ahí hay un proceso, ahí Dios me quiere cambiar, ahí yo entrego todo al Señor, ahí me rindo a los pies del Señor. Pero cuando yo abro mi corazón a Dios. Querida iglesia, ¿nos quedamos o nos vamos? ¡Nos vamos! Para irnos con Él, tenemos que tener llenas nuestras vasijas, nuestras lámparas, y nuestras lámparas tienen que ser llenas de ese aceite. Ese aceite es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Señor. Si usted y yo queremos tener esa tranquilidad, que verdaderamente sea Él el que gobierne mi vida, que verdaderamente yo salgo de aquí tranquilo, tranquila, dejemos que el Espíritu de Dios entre a nuestra vida y more. Y termino, amado, con el último versículo. Las prudentes le dijeron: no, yo no puedo darte, para que no nos falte a nosotros y no te falte a ti. Entonces ve tú y compra. O sea, ahora sí vendrán a buscar al Señor, ahora sí vendrán a buscar, ahora sí voy a orar. Cuando se viene la circunstancia, ahora sí voy a orar. Cuando el arrebatamiento, ahora sí me voy a comprometer con el Señor. Mire, amado, dice la palabra de Dios que cuando ellas fueron a buscar, vino el esposo. Vino el esposo, ¿por quién? Por las que estaban, las que lo conocían, por las que tenían llenas sus vasijas, por las que han tenido esa relación con Dios, esa intimidad con Dios. El Espíritu de Dios, Dios mismo quiere intimidar con nosotros, amado. Qué lindo es sentir la presencia de Dios. Dejemos de ser espectadores. Ay, mira al hermano lo que está pasando, mira. No, Él quiere, Él dice, y Él ha prometido estar con todos, con cada uno de nosotros. Pero Él dice que Él llama a la puerta. ¿Y qué pasa cuando Él llama a la puerta? Si alguno oye mi voz, ¿y qué hace? Tranca la puerta. ¿Qué hace? Abre la puerta. Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahí está. Entonces el Señor nos está diciendo y nos está haciendo una advertencia, joven, niño, adulto, los que estamos en este recinto. La única forma de nosotros irnos con el amado es tener esa intimidad con el Señor, conocer al Señor. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo: de cierto os digo, esto es duro. De cierto os digo, por más que fuiste a la iglesia X, Y o Z, que fuiste los domingos, que fuiste los sábados, que fuiste por más, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Querida iglesia, con amor en el Señor. Pero qué lindo usted y yo, que hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado la voz de Dios. Quien no la haya escuchado, es el momento de abrir su corazón. Es el momento de decirle al Señor: yo no quiero más vivir una vida, Señor, a mi manera y de esta manera y de esta forma. Ahora, a nadie obliga al Señor, a nadie. De ellos la tenemos clara. Si le creemos al Señor, es a Él que realmente vamos a obedecerle. Pongámonos en pie, por favor, querida iglesia.